El salón de clases en la Universidad Complutense de Madrid estalló en un caos absoluto cuando Javier, el estudiante más popular de la Facultad de Derecho, irrumpió en medio de la presentación grupal y lanzó un teléfono al suelo. «Mira esto». Todos. «Nuestro amigo, Eduardo es un maricón», gritó. Mientras la pantalla rota mostraba fotos íntimas de Eduardo besando a otro hombre. Eduardo, de pie frente a la pizarra, sintió el mundo derrumbarse, su rostro palideció. Y en lugar de defenderse, tomó su mochila y salió corriendo, dejando atrás una nota garabateada en el pupitre: «Os habéis equivocado de enemigo. Mañana lo sabréis todo». La nota se extendió como un virus por los grupos de WhatsApp esa misma tarde. Eduardo, de 22 años, había sido siempre el chico discreto, el que ayudaba a todos con los apuntes, el que organizaba las fiestas sin pedir nada a cambio. Nadie sospechaba su orientación sexual, y mucho menos que tuviera una relación secreta con Marcos, un profesor adjunto de 30 años en la misma facultad. Pero ahora, el secreto estaba al descubierto, y la clase entera bullía de chismes, burlas y juicios. Algunos reían, otros se escandalizaban, pero nadie imaginaba el torbellino que esa nota desataría. Esa noche, Eduardo se refugió en el pequeño apartamento de Marcos en el barrio de Malasaña. Marcos, con su cabello rubio desordenado y ojos azules que siempre transmitían calma, lo abrazó fuerte. «No debí haberte mandado esas fotos», murmuró Eduardo, temblando. Marcos negó con la cabeza. «No es tu culpa. Es de ellos. De esta sociedad que nos obliga a escondernos». Pero Eduardo no podía parar de pensar en la nota. Había decidido no callar más. Al día siguiente, enviaría un email masivo a toda la clase, revelando no solo su verdad, sino también los secretos que había guardado durante años, las infidelidades de Javier con la novia de su mejor amigo, las copias en exámenes de la delegada de curso, las mentiras sobre becas robadas. «Si me hunden, los hundo a todos», pensó, mientras Marcos intentaba disuadirlo. «Esto te destruirá más a ti que a ellos», le advirtió. Pero Eduardo ya había pulsado enviar. La reacción fue inmediata. El grupo de clase explotó en acusaciones cruzadas. Javier, furioso, confrontó a Eduardo en el pasillo de la universidad al día siguiente. «Eres un traidor. Nos has jodido a todos», le espetó, empujándolo contra la pared. Eduardo, con el corazón latiendo a 1000, respondió: «Vosotros me traicionasteis primero. ¿Qué esperabais?». La pelea atrajo a una multitud, y pronto intervino el decano. Eduardo fue suspendido temporalmente por conducta disruptiva, mientras Javier y otros recibían advertencias. Pero el daño estaba hecho. La clase se dividió en bandos, los que apoyaban a Eduardo por su valentía, y los que lo veían como un vengador manipulador. En casa, la tormenta apenas comenzaba. Eduardo vivía con sus padres en un piso modesto en Vallecas. Su padre, Antonio, un obrero conservador de 55 años, devoto católico, siempre había presumido de su hijo perfecto. Su madre, María, una ama de casa de 50 años, lo mimaba en exceso. Esa noche, cuando Eduardo llegó con moretones en el brazo, no pudo ocultar la verdad.
Papá. Mamá. Soy gay. Soltó de golpe. Mientras cenaban. Antonio dejó caer el tenedor. ¿Qué dices? Eso es una aberración. En esta casa no entran maricones. María lloró en silencio. Pero no intervino. Eduardo explicó lo sucedido en la universidad. Pero Antonio lo interrumpió. Es tu culpa por andar con esa basura. Mañana vas a la iglesia y confiesas todo. Eduardo se levantó y se fue a su habitación, cerrando la puerta con llave. Sabía que esto era solo el principio de una guerra familiar. Marcos. Al enterarse, lo llamó preocupado. Ven aquí. No te quedes ahí. Pero Eduardo se negó. Tengo que enfrentar esto. Si huyo ahora, nunca podré ser yo mismo. Al día siguiente, Antonio lo confrontó de nuevo. O lo dejas. O te vas de casa. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Marcos era su primer amor verdadero. El hombre que lo había hecho sentir aceptado por primera vez. Se habían conocido en una tutoría. Y lo que empezó como admiración intelectual se convirtió en una conexión profunda. Pero ahora, esa conexión amenazaba con romper todo. Eduardo eligió quedarse. Pero en secreto siguió viendo a Marcos, mintiendo a sus padres sobre estudiar en la biblioteca. La presión aumentaba. En la universidad, los rumores se extendieron a otras facultades. Eduardo recibía miradas de desprecio, pero también mensajes de apoyo de estudiantes LGBT que se sentían inspirados. Uno de ellos, Pablo, un chico de 20 años de su misma clase, le confesó: yo también soy gay. Pero nunca lo diría. Eres valiente. Eduardo sonrió por primera vez en días. Pero la alegría duró poco. Javier. Buscando venganza. Hackeó el email de Eduardo y encontró más fotos con Marcos. Las difundió anónimamente, exponiendo no solo a Eduardo, sino también a Marcos como profesor involucrado con un alumno. El escándalo estalló. El decano citó a Marcos a una reunión disciplinaria. Esto es inaceptable. Podrías perder tu puesto, le dijo. Marcos, pálido, defendió su relación: somos adultos consenting. Y no afecta mi trabajo. Pero las normas éticas de la universidad eran claras: relaciones con alumnos estaban prohibidas. Marcos enfrentaba una suspensión. ¿Y Eduardo? La expulsión posible. En ese momento, Marcos tuvo que decidir: negar todo para salvar su carrera, o asumir la verdad y perderlo todo. Si lo niegas. Te entiendo, le dijo Eduardo por teléfono, con voz quebrada. Marcos colgó, sintiendo el peso de la elección. Mientras tanto, en casa de Eduardo, Antonio descubrió las fotos en las redes. ¡Fuera de mi casa!, gritó, arrojando la ropa de Eduardo a la calle. María suplicó: Antonio, es nuestro hijo. Pero Antonio fue inflexible. Eduardo, con una maleta improvisada, se fue a casa de Marcos, quien lo recibió con lágrimas. Lo negué todo ante el decano, confesó Marcos. Eduardo sintió una puñalada en el pecho. ¿Me traicionaste? Marcos explicó: lo hice por nosotros. Si pierdo mi trabajo,
¿Cómo viviremos? Pero Eduardo vio en eso una cobardía que lo hería más que el rechazo de su padre. La tensión entre ellos creció. Eduardo. Ahora sin hogar ni estudios seguros. Buscó trabajo en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí conoció a más personas como él, que le contaron historias de rechazo y superación. Pero cada noche, al volver con Marcos, discutían. Tú tienes tu carrera. Yo lo perdí todo. Le reprochaba Eduardo. Marcos respondía, lo hice para protegernos. La relación, que había sido un refugio, se convertía en una cárcel de resentimientos. Al final de esa semana, Eduardo recibió una llamada de su madre. Tu padre está enfermo. Vino un infarto por el estrés. Eduardo corrió al hospital, donde Antonio yacía en una cama. Débil. Hijo. Lo siento, murmuró Antonio. ¿Por qué? Por no aceptarte. Pero era tarde, el daño estaba hecho. Eduardo sintió una mezcla de alivio y rabia. ¿Podría perdonar? La pregunta lo atormentaba mientras salía del hospital, rumbo a una decisión que cambiaría todo. Eduardo se sentó en el banco del hospital, mirando el suelo. El infarto de su padre lo había sacudido. Pero no tanto como las palabras de arrepentimiento. ¿Lo siento? ¿Después de echarme? Pensó. Marcos lo esperaba fuera, en el coche. Vamos a casa, dijo Marcos. Pero Eduardo negó. Necesito espacio. Caminó solo por las calles de Madrid, bajo la lluvia fina de otoño, reflexionando sobre sus elecciones. Había empezado todo con esa nota vengativa. ¿Y ahora? Su vida era un caos, expulsado temporalmente de la universidad. Sin familia. Y con una relación tambaleante. Al día siguiente, en el bar de Chueca donde trabajaba, Eduardo conoció a Luis, un activista LGBT de 35 años. Con tatuajes y una energía contagiosa. Luis organizaba manifestaciones contra la homofobia. Tu historia me inspira, le dijo Luis. Únete a nosotros. Podemos demandar a la universidad por discriminación. Eduardo dudó. ¿Era eso lo correcto? Marcos lo desaconsejó, no más escándalos. Arreglemos esto en privado. Pero Eduardo, harto de esconderse, aceptó. Junto a Luis, prepararon una protesta frente a la Complutense. La manifestación atrajo a cientos. Pancartas con lemas como amor sin barreras y fuera homofobia de las aulas. Eduardo habló ante la multitud, me rechazaron por amar a quien amo. Pero no me callaré más. Los medios lo cubrieron. Y pronto su rostro estaba en las noticias. Javier, viéndolo en TV, sintió pánico. Su propia reputación estaba en juego, las revelaciones de Eduardo lo habían hecho perder amigos. En un acto de desesperación, Javier contactó a Antonio, el padre de Eduardo. Su hijo está destruyendo vidas, le dijo. Antonio, recuperándose en casa, escuchó y decidió actuar. María, la madre, me dio. Llamó a Eduardo, ven a casa. Tu padre quiere hablar. Eduardo fue cauteloso. Antonio,
Sentado en el sofá. Lo miró fijamente. He hablado con tu amigo, Javier. Dice que provocaste todo. Eduardo explotó, él me expuso. Me humilló. Antonio suspiró, tal vez. Pero tu venganza fue peor. La Biblia dice ojo por ojo. Pero eso solo ciega al mundo. Eduardo sintió el conflicto interno, ¿había sido su nota un error? ¿La venganza lo había convertido en el villano? Mientras tanto, Marcos enfrentaba su propia crisis. El decano le dio un ultimátum, termina la relación o renuncia. Marcos. Ambicioso. Soñaba con ser profesor titular. Eduardo es joven. ¿Inmaduro? Pensó. En una cena tensa. Le dijo a Eduardo, necesitamos pausar esto. Por mi carrera. Eduardo se sintió traicionado de nuevo. ¿Me dejas por un puesto? Marcos argumentó, es temporal. Sobreviviremos. Pero Eduardo vio la verdad, Marcos priorizaba su comodidad sobre su amor. Herido. Eduardo se acercó más a Luis. Pasaban horas planeando acciones. Y una noche. Después de una reunión. Luis lo besó. Eduardo se apartó, aún amo a Marcos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Era Marcos el hombre para él? ¿O solo un refugio temporal? Al día siguiente. La universidad respondió a la protesta, reabrió el caso. Pero con condiciones. Eduardo podía volver si se disculpaba públicamente por la nota. Es humillante. Protestó Eduardo a Luis. Pero es un paso. Respondió Luis. Eduardo aceptó. Pero a regañadientes. En la disculpa pública. ¿Ante la clase? Eduardo dijo, lamento haber revelado secretos. Pero no lamento ser quien soy. Javier. ¿Presente? Sonrió sarcásticamente. Después. Lo confrontó en privado, ganaste esta ronda. Pero no acabará aquí. Eduardo ignoró la amenaza. Pero sintió el peso de las consecuencias. Su relación con Marcos se enfriaba, apenas hablaban. Marcos. Sintiendo la distancia. Tomó una decisión drástica, renunció a su puesto para estar con Eduardo. Te elijo a ti. Le dijo en una llamada. Eduardo. Sorprendido. Corrió a su apartamento. Se abrazaron. Pero Eduardo confesó el beso con Luis. Fue un error. Dijo. Marcos palideció, me traicionaste. Eduardo negó, no pasó nada más. Pero la confianza se rompió. La familia de Marcos entró en escena. Sus padres. De un pueblo conservador en Andalucía. Visitaron Madrid. Al enterarse de la relación. Su madre lloró, esto es un pecado. ¿Qué dirá la gente? Su padre. Un agricultor estricto. Lo desheredó verbalmente, no eres mi hijo. Marcos. Devastado. Culpó a Eduardo, todo esto por tu impulsividad. Eduardo replicó, por nuestra verdad. La discusión escaló. Y Marcos gritó, tal vez debamos terminar. Eduardo salió dando un portazo. Vagando por las calles. En Chueca. Se topó con Pablo. El chico de su clase que le había confesado ser gay. Pablo lo consoló, yo pasé por algo similar. Mi familia me rechazó.
Pero encontré una nueva. Eduardo compartió su dolor. Y por primera vez, sintió una conexión sin presiones. Pero rechazó cualquier avance, aún no estoy listo. Regresó a casa de Marcos. Pero encontró la puerta cerrada. Marcos había cambiado la cerradura. Una nota pegada, necesito tiempo solo. Eduardo se derrumbó en la escalera. Llorando. Días después. Antonio lo llamó, ven a casa. Tu madre te extraña. Eduardo volvió. Y encontró a su padre cambiado. Fui al grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Confesó Antonio. No lo entiendo. Pero te quiero. Eduardo abrazó a su padre. Pero el perdón no borraba las cicatrices. María sonrió, somos familia. Pero Eduardo sabía que la aceptación era frágil. Mientras, Javier planeaba su revancha. Contactó a un periodista sensacionalista, filtrando más detalles sobre Marcos y Eduardo. El artículo salió, profesor gay seduce a alumno, escándalo en la Complutense. Marcos, ahora desempleado, vio su nombre manchado. Llamó a Eduardo furioso, esto es por tu nota. Nos has destruido. Eduardo. Defendiendo, no. Es por la homofobia. Pero la culpa lo carcomía. ¿Había valido la pena? Luis lo animó a contraatacar con una demanda por difamación. ¿Lucha? Dijo. Eduardo aceptó. Pero el proceso legal era agotador. Testimonios. Abogados. Miradas en el juzgado. Marcos se negó a testificar, no más exposición. Eduardo sintió el abandono definitivo. En una audiencia, Javier admitió haber hackeado el email. Lo hice por rabia. Dijo. El juez lo multó. Pero Eduardo no sintió victoria. Solo vacío. Al final de esa fase, Eduardo reflexionó solo en un parque. Había perdido a Marcos. Ganado a su familia a medias. Y expuesto su alma al mundo. ¿Era libertad o caos? La pregunta lo perseguía mientras el sol se ponía sobre Madrid. Eduardo caminaba por el Retiro. El gran parque de Madrid. Intentando ordenar sus pensamientos. La demanda contra Javier había terminado con una victoria pírrica, una multa simbólica y una disculpa forzada. Pero el daño a su reputación persistía. Los empleadores lo miraban con recelo, demasiado controvertido. ¿Decían? En el bar de Chueca. Su jefe lo apoyaba. Pero las propinas bajaban por clientes homófobos. Luis. Siempre a su lado. Le ofrecía consuelo, eres un icono ahora. Pero Eduardo se sentía más como una víctima. Marcos reapareció una semana después. Llamando a medianoche. ¿Te extraño? Dijo con voz ronca. Eduardo. En su nuevo piso compartido con Pablo. Dudó. ¿Después de cerrarme la puerta? Marcos explicó, tenía miedo. Pero renuncié por ti. Y ahora estoy sin nada. Eduardo cedió y se encontraron en un café. Se besaron. Reconectando. Pero la tensión latía. Prométeme no más venganzas. Pidió Marcos. Eduardo asintió. Pero en su interior. Sabía que la lucha no acababa. La familia de Eduardo evolucionaba lentamente. Antonio asistía a reuniones de FLAG.
aprendiendo sobre diversidad. No es fácil. Pero lo intento. Le dijo en una cena familiar. María cocinaba sus platos favoritos, intentando reconstruir puentes. Pero cuando Eduardo mencionó a Marcos, Antonio frunció el ceño. Ese hombre es mayor. ¿Y fue tu profesor? No es sano. Eduardo defendió, es amor. La discusión terminó en silencio incómodo, recordando las viejas heridas. En la universidad, Eduardo volvió con condiciones, terapia obligatoria y supervisión. Sus compañeros lo evitaban, excepto Pablo, quien se convirtió en su confidente. Estoy saliendo del armario con mi familia, le contó Pablo. Eduardo lo animó, hazlo a tu ritmo. Pero Pablo, impulsado por el ejemplo de Eduardo, lo hizo de golpe, resultando en rechazo. Mis padres me echaron. Lloró Pablo por teléfono. Eduardo lo acogió en su piso, sintiendo responsabilidad. ¿Mi historia lo empujó a esto? Se preguntó. Marcos, buscando redimirse, consiguió un trabajo en una ONG LGBT. Ayudaré a otros como nosotros, le dijo a Eduardo. Juntos asistieron a eventos. Pero las diferencias surgían. Marcos quería discreción, no todo es una batalla. Eduardo, influido por Luis, empujaba por visibilidad. Si nos escondemos, nada cambia. Una noche, en una fiesta, Luis coqueteó con Eduardo abiertamente. Marcos, celoso, confrontó, ¿estás con él? Eduardo negó. Pero Marcos se fue enfadado. La brecha creció. Marcos recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es una oportunidad, dijo. Eduardo sintió pánico, ¿me dejas? Marcos respondió, ven conmigo. Pero Eduardo, atado a Madrid por su familia y estudios, rechazó. Es egoísta, acusó Eduardo. Marcos replicó, tú lo eres por no comprometerte. Se separaron en malos términos, con Marcos partiendo solo. Solo. Eduardo se sumió en depresión. Pablo lo apoyaba, encontrarás a alguien mejor. Pero Eduardo dudaba. En terapia, el psicólogo le preguntó, ¿tus decisiones son por amor o por rabia? Eduardo reflexionó sobre la nota inicial, había sido rabia pura. Y las consecuencias en cadena lo habían cambiado. Ahora, más maduro, organizó un taller en la universidad sobre tolerancia. Javier, sorprendentemente, asistió. Lamento lo que hice, murmuró. Eduardo aceptó la disculpa, yo también lamento mi parte. Antonio, viendo el cambio en su hijo, lo invitó a una misa familiar. La iglesia está evolucionando, dijo. Eduardo fue. Pero sintió hipocresía. Un sacerdote progresista habló de inclusión. Pero los feligreses conservadores murmuraban. Después, Antonio confesó, lucho con mis creencias. Pero te apoyo. Eduardo abrazó a su padre, sintiendo un progreso real. Luis propuso una relación, somos compatibles. Eduardo, tentado, aceptó una cita. Disfrutaron. Pero Eduardo pensó en Marcos.
Aún lo amo. Admitió. Luis entendió, toma tu tiempo. Mientras. Marcos llamó desde Barcelona, cometí un error al irme. Eduardo. Dividido. Viajó a verlo. Se reconciliaron apasionadamente. Pero Eduardo impuso condiciones, visibilidad total. Marcos aceptó a medias. De vuelta en Madrid. Un nuevo escándalo surgió. Un compañero anónimo filtró audios de Eduardo en terapia, exponiendo vulnerabilidades. Eduardo sospechó de Javier, pero sin pruebas. La presión lo llevó al límite, consideró abandonar todo. Pablo lo detuvo, has inspirado a muchos. Eduardo perseveró, demandando de nuevo. En el juicio, Marcos testificó a su favor desde Barcelona. Vía vídeo. Eduardo es valiente, dijo. El juez falló a favor. Pero Eduardo sintió agotamiento. Su relación con Marcos se mantenía a distancia. Frágil. Antonio lo visitó, estoy orgulloso de ti. Pero Eduardo preguntó, ¿y si pierdo todo por ser yo? La sociedad madrileña respondía mixta. Algunos lo veían como héroe. Otros como agitador. En una entrevista radial, Eduardo compartió, el precio de la verdad es alto. Pero el silencio cuesta más. Luis lo felicitó. Pero Eduardo eligió a Marcos. Vuelvo a Barcelona contigo, decidió. Antes de partir, despidió a su familia. Antonio lloró, cuídate. Hijo. María le dio un rosario, para protección. Eduardo lo tomó, simbolizando reconciliación parcial. En Barcelona. Con Marcos. Empezaron de nuevo. Pero las dudas persistían. ¿Duraría? Eduardo se unió a grupos locales, luchando por derechos. Marcos apoyaba, pero con reservas. Una noche, discutiendo, Marcos admitió, a veces extraño la vida normal. Eduardo replicó, normal es relativa. El clímax llegó cuando Marcos recibió amenazas anónimas por su activismo. Deja esto o sufrirás. ¿Decían? Marcos quiso retroceder, por nuestra seguridad. Eduardo insistió, no más miedo. La elección dividió, Marcos se fue temporalmente a casa de sus padres. Eduardo. Solo en Barcelona. Reflexionó sobre sus pérdidas, amigos. Carrera. Amor estable. Pero ganó autoaceptación. Llamó a Marcos, elige, yo o el silencio. Marcos volvió, tú. Pero la paz era ilusoria. Un accidente, Antonio recayó en el hospital. Eduardo voló a Madrid, encontrando a su padre grave. Perdóname todo, susurró Antonio. Eduardo lloró, ya lo hice. De vuelta en Barcelona, Eduardo procesaba la recuperación de su padre. Antonio salió del hospital más fuerte. Y su relación mejoró vía llamadas diarias. Estoy leyendo sobre diversidad, le dijo Antonio una vez. Eduardo sonrió, gracias, papá. Pero las cicatrices emocionales perduraban. Marcos. A su lado. Intentaba reconstruir, hagamos planes futuros. Planeaban una vida juntos. Pero la sociedad no facilitaba. Eduardo consiguió un trabajo en una ONG en Barcelona.
ayudando a jóvenes LGBT. Allí conoció historias peores que la suya, adolescentes echados de casa. Víctimas de violencia. Mi nota fue infantil comparada con esto. Pensó. Inspirado. Escribió un blog anónimo sobre sus experiencias. Ganando seguidores. Uno era Pablo. Quien le escribió: me mudé a Valencia. Salí adelante gracias a ti. Eduardo sintió propósito. Pero Javier reapareció. Enviando un mensaje, no olvidó. Cuidado en Barcelona. Eduardo ignoró. Pero Marcos preocupó: denúncialo. Lo hicieron. Pero sin evidencia. La policía archivó. La paranoia creció. Una noche. Encontraron su puerta rayada con insultos homófobos. ¿Vale la pena?, preguntó Marcos. Eduardo afirmó: sí. Por cambiar mentes. Luis visitó Barcelona para un evento. ¿Sigues luchando?, dijo admirado. Eduardo confesó dudas: perdí mucho. Luis respondió: ganaste libertad. En el evento, Eduardo habló: la homofobia nos obliga a elegir entre amor y sociedad. Yo elegí ambos. Pagando el precio. Aplausos. Pero también abucheos. Marcos. En el público. Sintió orgullo mezclado con miedo. Después. Propuso: casémonos. Demostremos compromiso. Eduardo. Sorprendido. Aceptó. Prepararon una boda discreta. Invitando familias. Antonio asistió. Incómodo pero presente. Es tu vida, dijo. La madre de Marcos boicoteó: no lo apruebo. Marcos dolió. Pero procedió. La boda fue simple. En una playa catalana. Votos emotivos: prometo amarte pese a todo, dijo Eduardo. Marcos y yo. Protegernos. Pero en la luna de miel en Ibiza. Recibieron noticias: la universidad readmitió a Eduardo para terminar estudios online. ¿Una victoria?, celebraron. De vuelta. La rutina trajo desafíos. Marcos consiguió docencia en una escuela privada. Pero ocultando su orientación. ¿Hipocresía?, acusó Eduardo. Marcos defendió: realismo. Discusiones frecuentes. Eduardo. En su ONG. Ascendió. Pero el estrés lo agotaba. Una crisis: Marcos coqueteó con un colega. Confesándolo después. Fue nada. Pero me siento solo, dijo. Eduardo. ¿Herido? ¿Traición de nuevo? Perdonaron. Pero la confianza erosionaba. Antonio llamó: visítanos. Eduardo y Marcos fueron a Madrid. Cena tensa. Pero Antonio sorprendió: bienvenido. Marcos. Conversaron sobre fútbol. Rompiendo hielo. María susurró a Eduardo: estoy feliz por ti. Pero al partir, Antonio advirtió: la sociedad no cambia rápido. Cuidado. En Barcelona. Un ataque: manifestantes anti-LGBT agredieron a Eduardo en una marcha. Hospitalizado con contusiones. Reflexionó: ¿es este el precio eterno? Marcos lo cuidó: dejémoslo. Eduardo negó:
No puedo. Recuperado. Eduardo publicó un libro sobre su viaje, La nota que cambió todo. Éxito moderado. Pero críticas, provocador y responsable. Javier reseñó negativamente online. Eduardo respondió públicamente, aprendamos todos. La relación con Marcos alcanzó punto crítico. Marcos recibió oferta en Madrid, cerca de tu familia. Eduardo dudó, mi trabajo está aquí. Eligieron separarse amigablemente. Te amo. Pero necesitamos espacio. Dijo Marcos. Eduardo lloró. Pero aceptó. Solo. Eduardo se enfocó en activismo. Reencontró a Luis en un congreso. Empezaron relación, esta vez. Sin prisas. Luis entendía sus batallas. Años después. Eduardo miró atrás, familia reconciliada. Carrera sólida. Amor nuevo. Pero las pérdidas dolían, inocencia. Amigos. Primer amor. En una charla. Concluyó, cada elección tiene un costo. ¿Fue correcto empezar con esa nota? La audiencia debatió. Eduardo sonrió. Sabiendo que la verdad era gris. ¿Es correcto revelar verdades dolorosas para combatir la injusticia? ¿O el silencio protege más que la confrontación?